Pablo nos va a recordar su explicación personal o su motivo personal. En el primer capítulo nos va dando 3 razones por qué Dios permite que su pueblo o su siervo de Dios sufra. Y es algo importante. Cuando ustedes leen esa carta y van a ver que Pablo sufrió y pasó por momentos difíciles, él siempre recordaba lo que Dios era para él. En todos los momentos difíciles, Pablo siempre recordó lo que Dios era para él. Y ese es el título de la introducción a segunda de Corintios. ¿Cómo es? Está detrás mío. Recuerda lo que Dios es para ti. En esos momentos difíciles, que no hay pregunta, recuerda lo que Dios es para ti. Y a veces se nos olvida, en esos momentos difíciles, se nos olvida lo que Dios es para mí. Y no vemos o no contestamos. Y recuerden que Pablo nos va a dar tres razones por las que Dios permite que su pueblo sufra, para que sus siervos sufran. 3 razones para que nosotros comprendamos por qué un siervo de Dios va a pasar momentos difíciles. La primera de ellas la vamos a hablar en el versículo 1 al 7, pero hoy vamos a estudiar no más del 1 al 3. Pero ¿cuál es la primera razón? Para que podamos consolar a otros. Usted y yo vamos a pasar momentos difíciles o tribulación en el Evangelio para que podamos consolar a otros. Pero ahí comenzamos con los saludos del apóstol Pablo y vamos con 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Me colaboro, Johnny? Gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire que cuando Pablo saluda en esta carta, comenzó a atacar el problema con la que se estaba presentando en esa iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, se había enfrentado o había muchos apóstoles o profetas falsos en Corintios. Y esos profetas falsos estaban rechazando la autoridad del apóstol. Y Pablo aquí hace hincapié o hace énfasis diciendo: apóstol de Jesucristo, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Hace muy énfasis. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de Dios. Se había puesto mucha gente en duda quién le dio la autoridad al apóstol, y él hace Jesucristo, Dios. El problema era que muchas personas en ese tiempo no entendían que Pablo tenía la autoridad de Dios. Al iniciar esta carta, declara muy importante: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí Pablo empezó su carta con una alabanza. Pues dijo, y hermano Tito, a la iglesia, dio lo importante, pero aquí en el versículo 3 en sí comenzó la carta. El 1 y el 2 es los saludos, pero aquí en el versículo 3 comenzó la carta.
Y él comenzó: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es una alabanza. Y Pablo hace algo importante. Él comenzó a alabar a Dios. Y nos muestra que cuando usted y yo comencemos a hacer algo para Dios, lo primero tiene que comenzar con la alabanza. ¿Qué está haciendo usted cuando le está sirviendo a Dios? ¿Qué es lo primero? Tocó ir allá a servir a Dios porque, qué pereza ese día espiritual que Dios puso. Voy a servir y estoy cansado, ¿no ve que tuve mucho trabajo? Eso no es una alabanza. Mucha gente viene a servir a Dios diciendo: qué pereza, estoy cansado, quisiera ir a descansar, unas vacaciones. Un siervo de Dios no tiene vacaciones, porque aunque usted esté viajando, no está en vacaciones espiritual, está haciendo un instrumento allá a Dios. Pero muchos quieren descansar. Pero bueno, aquí Pablo comenzó con alabanza. Pablo empezó esta carta con una alabanza a Dios. Ciertamente no podemos alejarnos con respecto a la circunstancia que estaba pasando Pablo, pero él se alegró en Dios porque él sabía que Dios controlaba todas las circunstancias. Pablo había aprendido a alabar a Dios. En efecto, lo mostró. ¿Cómo lo mostró? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una alabanza. Pablo sabía muy bien que cuando uno alaba a Dios en los momentos difíciles, tiene la victoria, no en la circunstancia, sino en el desánimo y en la depresión. Usted puede estar en cualquier circunstancia. Ve a Dios, humíllate a Dios, y si no puedes, pon una alabanza y levanta las manos a Él, y vas a ver que vas a tener la victoria al desánimo y a la depresión por la circunstancia. La alabanza cambia las cosas. Muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero puede cambiar nuestro estado de ánimo. Alabar podemos hacer porque es el Dios. La frase bendito sea Dios se halla en otros lugares o en dos pasajes más del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1 versículo 3, lo leemos, que está detrás mío, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Pablo en Efesios, Pablo alabó a Dios por lo que él había hecho en el pasado y nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Pero también en 1 Pablo 3, Pablo también bendijo y dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos. Pablo alabó a Dios por la bendición futura, por una esperanza viva. Pero aquí en 2 Corintios, Pablo alabó a Dios por las bendiciones presentes. ¿Por qué? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabó a Dios Padre por Jesucristo. Él bendijo a él debido que, o es por medio de Jesucristo que podemos llamar a Dios Padre,
incluso ir a la intimidad y acercarnos a Él como sus hijos. Dios nos ve a nosotros como sus hijos por medio de Jesucristo, pero también empieza a alabar a Dios por Padre de misericordia. Dios es Padre de misericordia, porque toda la misericordia se origina en Él y puede alcanzar solamente en Él. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. La misericordia de Dios son muchas y en la Biblia vamos a ver muchas cosas, y en esta carta vamos a ver la misericordia que Dios tuvo con Pablo. Debemos también alabarlo porque Dios es un Dios de consolación. No debemos pensar en el consuelo como algo de lástima, no, o como Dios diciendo, dándonos una palmadita en la espalda diciendo ya, o diciéndonos tranquilo, todo está bien. No, el consuelo es ponernos o darnos fortaleza en nuestro corazón para poder enfrentar las pruebas. No es ese consuelo de, ya, pobrecito. No, el consuelo es, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, tú no vas a pasar esto solo. La lástima es, uy, te tocó a ti, suerte es que te digo. Pero el consuelo que es en Cristo Jesús es, no te preocupes, yo estoy aquí. Mucha gente en las pruebas se nos olvida algo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Y eso es lo que el diablo va a hacer que usted y yo olvidemos. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y ahí va a venir la tentación, va a venir las dificultades y se nos va a olvidar quién es Jesucristo para nosotros. Y la circunstancia va a venir, no, tú eres más importante. La necesidad espiritual, no, mejor la necesidad material, entonces necesito trabajar más. Dios nos consuela con su palabra, por medio del Espíritu Santo, y a veces por otros creyentes o unos siervos suyos que nos animan a seguir siendo fiel a Dios. Cuando te halles demasiado o en muchas circunstancias difíciles, podemos ir a Corintios, a 2 de Corinto. ¿A qué? A ver que una persona como Pablo, un apóstol que fue usado muy grandemente por Dios, también tuvo desánimo. También tuvo cuestionamiento, porque la gente cuestionó lo que él estaba haciendo. Gente no quiso ver su autoridad. Para muchos pastores hoy en día, esa carta es como un aliento o un tú puedes. ¿Por qué? Porque a Pablo no le tocó fácil. Muchos en Corinto se fueron en contra de Pablo por lo que él estaba haciendo. Muchos no lo entendían y muchos lo cuestionaron porque fue fuerte diciendo, mire que estás en división y eso no le gusta a Dios. Mire que tú en este momento estás siendo usado no por Dios, sino por el diablo. ¡Wow! Pero soy un hijo de Dios. Sí, pero en este momento no estoy diciendo que tú no eres hijo de Dios, que eres usado en este momento por el diablo. Y eso es lo que a muchos de Corintios no les gustó. Porque a quién no le va a gustarle, mire esa actitud. Esa actitud no es de un hijo de Dios.
¡Wow! Mire que esa conversación que tú tienes con esta persona no fue edificación tuya espiritualmente. A mucha gente que le diga eso, lo mandan bien lejos. A Pablo no lo quisieron. Por lo mismo, no se quedó callado, diciéndole a los hermanos en la fe: oye, lo que tú estás haciendo con tu esposa no está bien. Mire que tú no eres ejemplo en tu hogar. ¡Wow! Fuerte. Así fue. Oye, ¿cuál es nuestra misión? Puede decir Pablo hoy en esa época, pongamos el ejemplo, Pablo que nos diga, ¿cuál es nuestra misión como hijos de Dios? Y hacer discípulos. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué no está trayendo discípulos a Cristo? ¿Por qué no está haciendo un instrumento de Dios? ¿Por qué no estás abriendo esa boquita para extender el Evangelio? ¡Wow! ¿Pero qué le pasa? Yo digo y hablo como yo quiero, porque yo vivo el Evangelio a mi manera. ¡Wow! Esos pensamientos, muchos corintios los tenían. Y Pablo le está diciendo a ellos, esos pensamientos, hay división. Y por eso muchos no quisieron a Pablo. Ahora, Pablo nos va a enseñar primeramente el paso importante cuando estemos en dificultad, cuando estemos en ataque por los hermanos en la fe. Sí, Pablo fue atacado por los hermanos mismos de la fe, entre comillas. Sí, ¿cómo? No le hacían caso. Y no respetan su autoridad espiritual. Y Pablo nos va a enseñarnos a decir, mira por fe al Señor y date cuenta de todo lo que Dios es para ti. Cuando usted y yo estemos atacados por personas, hermanos en la fe o hermanos no en la fe, miremos por fe al Señor y démonos cuenta de todo lo que Dios es para nosotros y hagamos el Salmo 121, 1 y 4 realidad. ¿Qué dice el Salmo 121, 1 y 4? Cuando usted y yo estemos en esos momentos, porque van a venir, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué dice? ¿De dónde qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oye, Pablo nos va a capacitar, porque a muchos nos duele cuando somos cuestionados o cuando somos rechazados, y aún más cuando usted está trabajando para Cristo y es rechazado, duele más. Cuando su familia por amor a Cristo lo rechaza, debe doler a uno. Entonces ahí es cuando tenemos que vivir el Salmo 121 del 1 al 4. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora la pregunta es, ¿usted está experimentando ese rechazo por ser instrumento de Dios? Muchos no. Y si usted no ha podido experimentar ese rechazo, le va a quedar difícil ponerse en las sandalias de Pablo, porque Pablo fue atacado por personas que no querían nada con Cristo y con personas religiosas que asistían a una congregación, personas que decían somos hermanos en la fe, pero estaban mirando a Pablo lo que él estaba haciendo mal. Entonces
Dicen los estudiosos, ese problema siempre ha venido desde mucho antes. Entonces, cuando veamos eso, vamos a recordar lo que Dios es para nosotros, lo que nuestro Señor es para nosotros, todo. Espero que ustedes piensen igual que yo, que nuestro Señor Jesucristo sea el número uno. Y eso es lo que espero que en esta segunda carta aprendamos a valorar el primer consejo. ¿Cuál primer consejo? Lo que estás haciendo creo que no le gusta a Dios. No, yo lo voy a hacerlo. Bueno, ahora va a venir otro segundo consejo. ¿Sí ve? Yo te lo dije. Eso más o menos es así lo que va a pasar en muchas circunstancias. Pero ustedes y yo vamos a mirar si hacemos caso al primer consejo de Dios. O somos necios en decir, yo estoy bien y espero que las circunstancias me lleven otra vez a decir, Señor, ayúdame, me equivoqué porque no puse o no presté atención a tu consejo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que realmente, como Pablo comenzó esta carta,